El motor del Volkswagen Beetle no era solo un motor, era un acto de desafío. Diseñado en una época donde todos apostaban por motores grandes y potentes, Ferdinand Porsche creó algo completamente opuesto. Pequeño, refrigerado por aire, con los cilindros horizontales. Un motor tan simple que cualquiera podía repararlo, tan confiable que podía funcionar en el desierto o en la nieve, y tan revolucionario que cambió para siempre la industria automotriz. Este es el motor que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Conquistó el Rally Safari, dominó las dunas del Bajamil y se convirtió en el corazón mecánico de toda una generación latinoamericana. El Flat 4, refrigerado por aire, el pequeño motor que pudo. Contexto histórico. Estamos en la Alemania de los años 30. Mientras Hitler sueña con autopistas y coches para el pueblo, Ferdinand Porsche recibe un encargo imposible: crear un vehículo económico, confiable, que pueda transportar a una familia de 5 a 100 kilómetros por hora, consumiendo menos de 7 litros cada 100 kilómetros, y todo por menos de 1.000 marcos alemanes. En una época donde los motores americanos crecían en tamaño y cilindrada, donde el prestigio se medía en caballos de fuerza, Porsche tomó el camino contrario. No diseñaría un motor grande y potente, sino uno pequeño, eficiente y, sobre todo, duradero. La decisión de usar un motor refrigerado por aire no fue casualidad. Porsche había trabajado en aviones durante la Primera Guerra Mundial y conocía las ventajas: menos piezas, menos peso, menos problemas, sin radiador, sin mangueras, sin bomba de agua, sin anticongelante. Nada que pudiera romperse en los duros inviernos alemanes. Y así nació el Flat 4 de Volkswagen, un motor que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. 4 cilindros opuestos horizontalmente, refrigerado por aire, montado en la parte trasera, impulsando las ruedas traseras. Era como si Porsche hubiera tomado el manual de diseño automotriz y lo hubiera puesto al revés. Características técnicas. Vamos a hablar de números, porque los números no mienten. El motor original del Beetle de 1938 era un 1.1 litros que producía apenas 25 caballos de fuerza. Para ponerlo en perspectiva, un Ford Uero 8 de la época producía más de 85 caballos. Pero lo que hacía especial al Flat 4 de Volkswagen no era su potencia, sino su diseño. Los 4 cilindros estaban dispuestos horizontalmente en pares opuestos, como los boxeadores en un ring. De ahí el apodo Motor Boxer. Esta configuración proporcionaba un equilibrio natural que reducía las vibraciones sin necesidad de contrapesos complejos. El bloque y las culatas eran de aleación de aluminio y magnesio, materiales avanzados para la época, que permitían una mejor disipación del calor. Las aletas de refrigeración, cuidadosamente diseñadas, maximizaban la superficie de contacto con el aire. El sistema de distribución utilizaba varillas de empuje y balancines para accionar las válvulas. Una solución simple, pero efectiva. El cigüeñal estaba soportado por 3 cojinetes principales, suficientes para un motor de baja potencia, pero alta durabilidad. La lubricación se realizaba mediante una bomba de aceite de engranajes, que mantenía una presión constante incluso en condiciones extremas. El sistema de alimentación, inicialmente un carburador Solex de un solo cuerpo, era simple pero confiable. Pero lo verdaderamente revolucionario del Flat 4 era su sistema de refrigeración. Un ventilador conectado directamente al cigüeñal forzaba el aire a través de las aletas de refrigeración. Nada de radiadores, nada de mangueras, nada de bombas de agua. Era un sistema tan simple que prácticamente no podía fallar. Con el paso de los años, el motor evolucionó.
De los 1.1 litros originales pasó a 1.2, luego a 1.3, 1.5, 1.6 y finalmente a 1.7 y 1.8 litros en sus últimas versiones. La potencia también aumentó, desde los 25 caballos iniciales hasta los 50 a 60 de los modelos finales. Pero lo más impresionante no era cuánto había cambiado, sino cuánto seguía siendo el mismo. Un mecánico de 1938 podría trabajar en un motor de 1978 sin problemas. Las piezas básicas, la filosofía de diseño, la simplicidad y robustez, todo se mantuvo intacto durante 4 décadas. El motor que conquistó Latinoamérica. Si hay un lugar donde el Flat 4 de Volkswagen encontró su verdadero hogar, ese fue Latinoamérica. Desde México hasta Argentina, el motor del Bocho se convirtió en parte del paisaje mecánico y cultural de la región. En México, la planta de Volkswagen en Puebla comenzó a producir el Beetle en 1967 y no paró hasta 2003, convirtiéndose en la fábrica que más tiempo produjo el modelo en todo el mundo. El Bocho, como cariñosamente se le conocía, se convirtió en el taxi por excelencia de Ciudad de México, un símbolo tan icónico como los mariachis o el ángel de la independencia. ¿Y por qué tuvo tanto éxito en México y toda Latinoamérica? La respuesta está en el motor. En países con infraestructuras en desarrollo, con carreteras difíciles y acceso limitado a servicios mecánicos especializados, el Flat 4, refrigerado por aire, era perfecto. No se sobrecalentaba en los atascos de Ciudad de México ni en las alturas de Bogotá. No necesitaba radiador, por lo que no había problemas de fugas o corrosión, y si algo fallaba, cualquier mecánico de barrio podía repararlo con herramientas básicas. Como dijo una vez el legendario piloto mexicano Moisés Solana, el motor del Bocho es como un burro mecánico. No es rápido, no es elegante, pero te llevará a donde necesites ir, sin importar el camino. En Brasil, la historia fue similar. Volkswagen do Brasil comenzó a producir el Beetle, conocido localmente como Fusca, en 1953 y continuó hasta 1986. El Flat 4 se adaptó perfectamente a las condiciones brasileñas, desde la humedad amazónica hasta las alturas de Minas Gerais. El Fusca se convirtió en el primer coche de millones de familias brasileñas, en el taxi de Río de Janeiro, en el vehículo de la policía y en el coche oficial de los funcionarios públicos. Era tan común que se decía que en Brasil había 2 tipos de personas: las que tenían un Fusca y las que habían tenido uno. En Argentina, el escarabajo llegó en 1960 y rápidamente se ganó el corazón de los argentinos. Su motor resistía tanto el calor del norte como el frío patagónico. En un país con frecuentes crisis económicas, la durabilidad y economía del Flat 4 eran virtudes incalculables. El motor. En competición. Nadie apostaría por un motor de 40 caballos en competición. Nadie excepto un grupo de visionarios que vieron en el Flat 4 de Volkswagen un potencial oculto. Todo comenzó en las dunas. El Baja 1000, la carrera off-road más brutal del mundo, parecía territorio exclusivo de potentes UP8 americanos. Pero en 1967, Bruce Meyers apareció con su Meyers Manx, un buggy basado en el chasis del Beetle, con su motor Flat 4 ligeramente modificado. Contra todo pronóstico, Meyers no solo terminó la carrera, sino que estableció un récord. El pequeño motor refrigerado por aire demostró ser perfecto para las condiciones desérticas. No se sobrecalentaba, no sufría con el polvo
y su ligereza permitía al buggy flotar sobre la arena. Pronto, los buggies con motor WWO dominaron el bajamil. Incluso hoy, más de 50 años después, la mayoría de los vehículos en las categorías ligeras siguen usando derivados del Flat 4 de Volkswagen. En México, el Bocho encontró su hogar en las pistas con la Copa Volkswagen, una serie monomarca que se convirtió en la escuela de toda una generación de pilotos mexicanos. Con motores prácticamente de serie, apenas modificados para producir unos 60 a 70 caballos, los Beetles ofrecían carreras increíblemente reñidas, donde el talento del piloto, no la potencia del motor, marcaba la diferencia. Pilotos como Michel Jourdain, Benito Guerra y Carlos Contreras dieron sus primeros pasos en la Copa Volkswagen antes de pasar a categorías internacionales. Para ellos, el Flat 4 no era solo un motor, era el profesor que les enseñó a pilotar. Pero quizás la historia más increíble del Flat 4 en competición viene de Europa. En 1970, un equipo de Volkswagen decidió participar en el Rally Safari, una de las pruebas más duras del Campeonato Mundial de Rally. En las brutales pistas de Kenia, donde la temperatura podía pasar de 40 grados Celsius durante el día a bajo cero por la noche, el motor refrigerado por aire demostró su valía, mientras que los potentes Ford, Datsun y Peugeot sufrían con el sobrecalentamiento y las averías. Los Beetle de Volkswagen seguían adelante. Edgar Hermann y Hans Schuller llevaron su 1303S hasta la victoria absoluta, derrotando a coches con el doble de potencia. Como dijo Hermann después, no ganamos porque fuéramos más rápidos, ganamos porque nuestro motor nunca se rindió. El legado cultural. El Flat 4 de Volkswagen no es solo un motor, es un ícono cultural que trasciende fronteras y generaciones. En México, el sonido característico del bocho es parte de la banda sonora urbana. Ese taca taca taca, inconfundible que anuncia la llegada de un taxi verde y blanco, o más recientemente, blanco y rojo, es tan mexicano como el mariachi. El motor se convirtió en símbolo de ingenio y adaptabilidad. En los años 70 y 80, cuando las crisis económicas golpeaban Latinoamérica, los dueños de Beetles descubrieron que su motor podía funcionar con combustibles de baja calidad, podía ser reparado con piezas adaptadas y podía seguir funcionando incluso cuando parecía imposible. Surgió toda una cultura de modificación. Desde los bochos calados de México, con sus carrocerías artísticamente perforadas, hasta los Fuscas tunados de Brasil, con sus motores potenciados y sus interiores personalizados, el Flat 4 se convirtió en lienzo para la expresión personal. En Argentina, el Escarabajo protagonizó películas, canciones y hasta programas de televisión. Se convirtió en símbolo de una época, de una forma de vida más simple pero auténtica. Como dijo el escritor mexicano Carlos Monsiváis, el bocho es el gran democratizador. En él caben por igual el obrero y el estudiante, el burócrata y el taxista. Su motor no distingue clases sociales. El final de una era. El 30 de julio de 2003, el último Beetle salió de la línea de producción en Puebla, México. Era un modelo especial, pintado de azul Aquarius, que fue directamente al Museo de Volkswagen en Wolfsburg, Alemania. Con él terminaba la producción del Flat 4 refrigerado por aire, un motor que había estado en producción continua durante 65 años, un récord que probablemente nunca será superado. Las razones oficiales para el fin de la producción fueron las crecientes regulaciones de emisiones y seguridad. El viejo motor, diseñado en los años 30,
simplemente no podía cumplir con los estándares del siglo XXI. Pero la verdadera razón era más profunda. El mundo había cambiado. Los consumidores ya no valoraban la simplicidad y durabilidad por encima de todo. Querían comodidad, potencia, tecnología. El Flat 4, con su ruido característico, su calefacción rudimentaria y su modesta potencia, era un anacronismo en la era de los motores silenciosos, el aire acondicionado y los 100 caballos de fuerza. El último día de producción, los trabajadores de la planta de Puebla no pudieron contener las lágrimas. No estaban despidiendo solo un coche o un motor. Estaban despidiendo a un viejo amigo que había sido parte de sus vidas y las de sus padres y abuelos. Como dijo uno de ellos, este motor nos enseñó todo lo que sabemos sobre automóviles. Es como un maestro que se jubila después de haber educado a generaciones de alumnos. El legado moderno. Aunque el Flat 4, refrigerado por aire, ya no se produce, su legado sigue vivo. En los garajes de toda Latinoamérica, miles de bochos, fuscas y escarabajos siguen rodando, sus motores tan confiables como el primer día. Los clubes de entusiastas mantienen viva la llama. Desde el Club Clásicos México hasta el Fusca Clube do Brasil, miles de aficionados se reúnen regularmente para celebrar el legado del Beetle y su icónico motor. La industria de repuestos y modificaciones sigue floreciente. Empresas como MP, Jimber y Mofoco siguen fabricando piezas para el Flat 4, desde simples juntas hasta culatas de alto rendimiento que pueden llevar al viejo motor a producir 200 más caballos de fuerza. En las dunas de Baja California, los buggies con motor VW siguen dominando. En las pistas de autocross de Brasil, los Fuscas modificados siguen compitiendo. En los talleres de Argentina, los mecánicos siguen enseñando a sus aprendices los secretos del Flat 4. Y quizás, lo más sorprendente, Porsche, la empresa fundada por el mismo Ferdinand Porsche, que diseñó el Beetle, sigue utilizando motores Boxer refrigerados por aire en sus 911 hasta 1998. El ADN del humilde Flat 4 del Beetle vive en algunos de los coches deportivos más prestigiosos del mundo, Sierra y Call to Action. El Flat 4, refrigerado por aire de Volkswagen, no fue solo un motor. Fue una declaración de principios. En un mundo obsesionado con más grande, más potente, más complejo, Porsche apostó por más simple, más confiable, más duradero. Su historia nos enseña que a veces el verdadero genio no está en añadir, sino en quitar. No en complicar, sino en simplificar. El Flat 4 no tenía radiador, no tenía correas de distribución, no tenía bomba de agua. Y precisamente por eso, por lo que no tenía, se convirtió en uno de los motores más confiables jamás construidos. También nos muestra que la verdadera medida de un motor no está en sus especificaciones, sino en su impacto. El Flat 4 nunca fue potente, nunca fue silencioso, nunca fue sofisticado, pero cambió la vida de millones de personas, democratizó el automóvil en Latinoamérica y creó una cultura automotriz que sigue viva décadas después de que el último motor saliera de la línea de producción. Y quizás lo más importante, el Flat 4 nos recuerda que los grandes diseños trascienden su función original. Lo que comenzó como un simple medio de transporte se convirtió en símbolo de una época, en parte de la identidad cultural de países enteros, en objeto de pasión para generaciones de entusiastas. ¿Tuviste un bocho, un Fusca o un escarabajo en tu juventud? ¿Recuerdas el sonido inconfundible de su motor, el olor a gasolina y aceite caliente? La sensación de conducir con el motor zumbando detrás de ti.
O quizás tu padre o tu abuelo te contaron historias de su viejo Volkswagen, de cómo nunca los dejó tirados, de cómo podían repararlo con un alambre y un destornillador. Déjanos tus recuerdos en los comentarios. Y si tienes fotos de tu Beetle o de su motor, compártelas en nuestras redes sociales. Queremos ver esos Flak 4 que siguen latiendo después de tantos años. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Para más historias fascinantes sobre los motores que cambiaron el mundo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.